Tenemos en línea al ingeniero agrónomo, director de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Oliveros y jefe de cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, el ingeniero Luis Carrancio. Luis, aquí Federico Elorza, Martín Aragón y Belu Pelayo. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Luis. Toda mi admiración para tu trabajo, ya te lo dije en alguna oportunidad. Y te agradecemos muchísimo que puedas estar acá con nosotros. Y bueno, estamos queriendo contar un poco sobre lo que es la agrometeorología y sobre todo queremos hacer un poco de foco en lo que son las condiciones meteorológicas para la aplicación de agroquímicos. Y bueno, sabemos que uno de los factores meteorológicos más importantes al momento de decidir y definir una aplicación de fitosanitarios son las condiciones meteorológicas. Contanos cuáles son esas condiciones y por qué son tan importantes, Luis. No, bueno, sí, obviamente cuando uno hace una aplicación de fitosanitario está volcando un montón de gotas al ambiente, al aire, ¿no? Y las condiciones en que ese ambiente está son fundamentales para que esa gota, pueda llegar al blanco o lo contrario, pueda no llegar y generar deriva. Uno de los factores más importantes para evitar la deriva es justamente, poder aplicar en un ambiente que, facilite esa llegada al blanco. Claro. Dentro de los factores, generalmente lo que más se tiene en cuenta, por una cuestión obvia, es el viento. Es decir, el viento que puede llegar a arrastrar a las gotas hacia lugares que, no son los deseados, no son el blanco de la aplicación, y de esa manera, uno no solamente contamina el ambiente, sino que puede llegar hasta perder una cantidad de producto suficiente como para poner en riesgo la propia aplicación. El viento es un factor que se viene observando de hace mucho tiempo, es el más obvio, y hay parámetros estudiados que nos dicen dentro de qué rango de viento se puede aplicar. Generalmente se habla de vientos mayores de 3 kilómetros por hora y menores de 15. ¿Por qué aplicar con vientos mayores de 3 kilómetros por hora y decir, ¿por qué no aplico cuando no hay viento? Que sería algo a lo mejor obvio de pensar. Sí. Y primero porque viento siempre hay, aunque uno diga que no lo hay, viento siempre hay, siempre y cuando que uno defina al viento como aire en movimiento, siempre hay, aunque sea un poco de movimiento. La cuestión es si yo puedo percibirlo, medirlo o no. Y cuando el viento es menor de 3 kilómetros por hora es muy difícil de percibir, es muy difícil de medir, y si yo no puedo, conocer hacia dónde va el viento, su dirección y su intensidad, y yo no puedo prever hacia dónde puede llegar a ir algo de deriva que pueda haber. Eso ya es la primera, razón por lo cual, si yo no sé para dónde va a ir y no lo aplico, ¿no? Ahora, perdón, dale, sí, termina ahí. Yo después te decía que, cuando el viento también es muy poco, se dan en la atmósfera algunos, se pueden dar, hay probabilidad de que se den en la atmósfera algunos fenómenos que también son delicados, como por ejemplo lo que llamamos inversión térmica, claro, o otro fenómeno que pueden ser las corrientes convectivas, que se dan únicamente cuando el viento es muy bajo, porque se genera un gradiente térmico que hace que las gotas puedan flotar o hasta poder dirigirse hacia arriba. Claro. Justamente las condiciones de movimientos convectivos, para aquellos que no conocen, es un movimiento vertical de abajo hacia arriba del viento, ¿no? Es decir, se aplica, pero en vez de ir a donde tiene que ir, va hacia arriba. No por la aplicación, sino ese movimiento del viento. Voy a dejar a Luis que conteste esa pregunta. Sí, les comento, es decir, cuando, el sol calienta mucho el suelo, sí, el suelo calienta el aire que está muy cerca de él, el aire, que está más abajo, y ese aire se calienta, se hace menos denso y flota, empieza a irse hacia arriba. Para que eso se dé no tiene que haber viento, porque si hay viento, claro, ese aire caliente se mezcla con el aire de arriba que está frío y ese gradiente térmico que lo haría elevarse no se da. Claro. Entonces
cuando no hay nada de viento hay que tener mucho cuidado de que esto no ocurra. No quiere decir que siempre que el viento sea bajo esto ocurra, pero digamos puede darse o se da cuando el viento es muy fuerte. Claro, son situaciones predisponentes. Exactamente, claro, son condiciones predisponentes que hay que tenerlas en cuenta. Seguro. O sea, y por el otro lado, no más de 15 kilómetros por hora, porque bueno, digamos, de acuerdo al tamaño de la gota, la posibilidad de arrastre cuando el viento es muy fuerte, digamos, posible que las gotas emigren a distancias no deseadas. No, pero claro, pero más que interesante para el hombre de a pie, ¿no? Los oyentes de a pie que me incorporo, me uno a ellos, diría que en las condiciones que no hay viento es ideal, y no, tampoco es ni un extremo ni el otro. Exactamente, ese es el concepto que hay que dejar, esto es lo que hay que tener en cuenta. Luis. A ver, es mucho más fácil para el aplicador sortear el problema de que haya poco viento, porque agrandando la gota mucho, ese aspecto se puede, digamos, suplir, que si hay mucho viento, que bueno, ahí ya el problema de arrastre es mucho mayor, ¿no? Sí, o sea, pero hay que tenerlo en cuenta, es importantísimo para que no se dé ese efecto de flotación de las gotas, sobre todo las más chiquititas, y que después ese poquito viento que haya las pueda ir arrastrando hacia lugares no queridos, ¿no? Como pueden ser cualquier punto crítico, o sea, fuentes de agua, animales silvestres, personas, lugares donde la gente vive, y eso uno no lo quiere, y es evitable. Hoy el manejo de la deriva, digamos, está muy conocido, está muy desarrollado, sí. y se puede evitar teniendo en cuenta algunas cosas, como bueno, ahora estamos, digamos, hablando, ¿no? Sí. Luis, ahí en función de lo que vos estás diciendo, me surgen dos preguntas / comentarios. Uno de ellos es respecto a la dirección del viento. Nosotros hace un par de programas tuvimos como invitados al ingeniero Ramiro Cid, también de INTA, y el ingeniero Eduardo Moabro, dos personas que vienen trabajando mucho con lo que es el tema de aplicaciones y aplicaciones perurbanas respectivamente. Y mencionaban que hay un parámetro importante, era la dirección del viento, y que incluso en muchas ocasiones era más importante que la velocidad del viento cuando estamos trabajando en situaciones donde queremos proteger alguna zona sensible, sea un cultivo, una ciudad, un arroyo, lo que fuera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, sí, eso es fundamental, A ver, los productos fitosanitarios están diseñados para ser aplicados sobre cultivos. Entonces, mientras el producto sea arrastrado al cultivo, en la medida que obviamente no lo afecte, no sea fitotóxico, ese producto va a entrar digamos, a un lugar, a un fenómeno de degradación que es el que uno espera. Claro. Digamos, entonces yo puedo manejar, de acuerdo a la dirección del viento, un cierto porcentaje de deriva siempre y cuando caiga la gota a lugares donde está diseñado para que eso suceda. Entonces la dirección del viento es fundamental. Sí. Para eso siempre tengo que tener identificados los lugares críticos para nunca aplicar con viento que vaya hacia esos lugares. Si yo manejo dirección y manejo velocidad de viento, y bueno, yo sé algo de deriva que pueda ocurrir, a dónde va a ir. Y eso es lo que distingue a que haya un impacto importante o que el impacto sea, bueno, lo menor posible. Claro. Y creo que ahí está la habilidad del ingeniero agrónomo que está asesorando a la aplicación, o incluso del mismo aplicador, de saber distinguir entre una situación y otra. Sí, y qué importante ese conocimiento. Eso es fundamental. Sí, y qué importante ese conocimiento que tienen que tener ambos, sobre todo los profesionales, que a veces salen de la facultad con conocimientos bastante escasos de lo que es el manejo de la deriva y el manejo de productos fitosanitarios en general. En la facultad generalmente se hace mucho hincapié en la parte climatológica, y esto es un fenómeno netamente meteorológico, es decir, del momento y del lugar. Entonces, por eso está bueno que en la radio podamos hablar de este tema, porque son aspectos muy, pero muy específicos, ¿no?
Y esto, o sea, hablamos de viento, existen otros factores meteorológicos que se dan en el momento justo de la aplicación que, digamos, tenemos que destacar. Digamos, algo importante, por ejemplo, la temperatura y la humedad, que está jugando a favor de la evaporación de la gota. Es decir, con altas temperaturas y con baja humedad ambiente, esa gota que yo aplico en forma de líquido puede evaporarse. Seguro. Entonces, bueno, existe un factor que se llama delta T, o sea, que a mí me relaciona la temperatura y la humedad de manera tal de que con un solo número, un solo, digamos, dato, yo puedo saber si esa gota tiene posibilidades o probabilidades de evaporarse y pasar a la atmósfera, o de mantenerse líquida y llegar a la planta y llegar al blanco. Ese delta T, bueno, o sea, digamos, para los que están en el tema, tiene que ser mayor de 2, menor de 8 o de 10, y si está dentro de ese factor, o sea, yo puedo aplicar con tranquilidad, que sé que el tema de evaporación lo tengo salvado. Entonces, si con el viento, velocidad y dirección yo manejo a dónde puede ir la gota en estado líquido, con el delta T yo sé que esa gota en estado líquido si se me va a evaporar o no. Y ahí ya estoy cubriendo deriva por arrastre por viento y deriva por evaporación. Claro. Luis. O sea que, digamos, existen formas de disminuir esto al máximo. Sí, Luis, a ver, estamos ya pasado de tiempo, me hacen señas como para que me quieren cortar la cabeza, pero necesito hacerte una última pregunta y te pido lo más escueto tu respuesta, pero me parece importante tu opinión. Vos, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, un tamaño de gota mínimo para poder trabajar de manera eficiente y minimizar las pérdidas por las condiciones meteorológicas? O sea, un tamaño de gota que agronómicamente me sirva y que baje la deriva está entre 200 y 250 micrones. Bien. Con un tamaño de ese tipo, que hoy lo podemos saber porque todas las tablas de pastillas me dice cuál es el tamaño que hace, digamos, esa pastilla a determinada presión. Si yo puedo aplicar entre 200 y 250, o sea, estoy en una penetración del canopeo importante y, digamos, con la mínima posibilidad de deriva. Bien, Eso para lograr estaríamos bien. Para que la gente entienda, son temas muy específicos, tal vez, para aquella gente que no está tan al tanto, pero es como el ABC para lo que es la producción, para lo que es la aplicación de fitosanitarios y que sepan que hay tecnología disponible hoy que permite poder trabajar de esa manera y ser eficiente y trabajar con gotas grandes y poder lograr el control de la deriva. No, y en lo personal que no estoy, Luis, en el tema, quedó más que claro, así que fuiste muy docente. No, y existen pastillas diseñadas específicamente para evitar la deriva. Si a eso le ponemos bajar la velocidad de aplicación, si a eso le sumamos el botalón lo más bajo posible, el uso de antievaporantes, por ejemplo, hay un montón de tecnologías. Si hoy la deriva está perfectamente estudiada y para que el que realmente quiere evitarla tiene posibilidades de hacer, desde el punto de vista del manejo meteorológico, desde el punto de vista de la calidad y de la tecnología de aplicación, el uso de aditivos, las características de los productos que, bueno, también influyen en esto. Hoy hay digamos, 8 o 9 ítems a tocar que, o sea, garantiza que la deriva sea lo más baja posible y lo más adecuado para los requerimientos sociales y ambientales. Muchísimas gracias, Luis. Te dejamos un gran saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de poder participar en el programa y bueno, y les deseo éxito en esta función de llevar al campo y de llevar también a la ciudad el conocimiento que necesitan para digamos, entender los procesos que suceden en el campo. Gracias. Muchísimas gracias, Luisito, un gran abrazo. Okay. Estamos hablando con el ingeniero Luis Carranza.